Llegamos a la última mesa de la escuela, disputar la hegemonía, y no es casualidad que terminemos hablando de este tema, porque a lo largo de estos días hemos debatido en las distintas mesas que no basta con resistir, que no basta con negociar, con sobrevivir, que queremos ganar y que para ganar necesitamos poder. Y ese poder no es solamente económico, no es solamente institucional o político, sino que también es cultural, simbólico y cotidiano. El verdadero poder es quien decide lo que es posible y lo que es imposible, lo que es justo y lo que es injusto. Ya veo que estoy pisando a algunos miembros de la mesa. Hoy la derecha y el capital han construido una hegemonía sobre la que hablaremos, basada en el miedo, en el individualismo, en pensar que no hay alternativa posible. Y nuestro reto como sindicato es romper ese marco y construir un relato nuevo, y para eso pues esta mesa. Para pensar cómo hacerlo, contamos con Margarita del Cisne Guerrero Calderón, que es actualmente la directora general del Instituto de la Juventud del Gobierno de España, es decir, es Gobierno de España, que está aquí con nosotros. Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Murcia, fue concejala en Murcia, fue también vicepresidenta de Incidencia Política del Consejo de la Juventud de España, donde sobre todo trabajó en la elaboración de estrategias como la Estrategia de Juventud 2030, coordinó iniciativas de la Unión Europea como diálogo de la Unión Europea con la juventud, y fue responsable también de feminismos, LGTBI, migraciones y discapacidad en el Consejo de la Juventud. Y ha compaginado su militancia social y política y su activismo con su trayectoria en las instituciones, defendiendo principalmente a los jóvenes, a las migrantes y a las mujeres. También tenemos con nosotros a Carlos Gutiérrez, que me ha pasado una biografía que es breve pero que la define perfectamente. Trabajador de la Telefónica, secretario confederal de Estudios y Discurso de las Comisiones Obreras, y que también fue de 2017 a 2021 secretario confederal de Juventud, o sea que esto no le suena muy raro. Y también Carolina Vidal, que actualmente es secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, madre de familia numerosa, y no sé cómo ella se quiere definir mucho más, porque me da un poco miedo hasta presentarla, porque es una fuerza de la naturaleza. Entonces dejo que cuando ella comience la intervención, si quiere completar algo, que lo complete. Bueno, vamos a empezar ya, vamos a tener una conversación estratégica, sin miedo. Espero que haya también oportunidad que os interrumpáis entre vosotros y que podamos pensar a lo grande también para ganar a lo grande. Empezamos fuerte con la pregunta: ¿cómo describiríais la hegemonía cultural actual en torno al trabajo, la política y la clase trabajadora? ¿Qué ideas creéis que ha conseguido instalar el neoliberalismo con éxito en lo que consideramos sentido común? Empieza Carolina, si te parece bien. Bueno, buenos días. Que a mí me den la posibilidad de interrumpir a la mesa puede ser la puta caña. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros. Quiero dar las gracias a Pau y a Carlos por el trabajazo maravilloso, y sobre todo daros las gracias porque deis el paso, porque esto no estamos en un momento fácil. Dejar fuera los privilegios de no querer mirar al de al lado, pues yo creo que es una valentía que hay que adorar. Y por eso yo hoy aquí, que me defiendo y que me declaro defensora
de la gente más joven, quiero deciros que no comparto en absoluto que la juventud sea más facha en este momento. Porque vosotros estáis aquí y no es verdad que la gente más joven sea más de derechas, que sea más antifeminista, que sea más antimedioambientalista, hostia, qué palabra salió, que sea y que vaya a votar mayoritariamente a Vox. Y además no tenemos que creerlo porque no les podemos comprar el relato, porque yo creo que comprarles el relato es perder la batalla. Por tanto, necesitamos, y esta sociedad necesita gente como vosotros y vosotras, que deis el paso, no solamente que no tengáis miedo, que hay que tenerlo. Las mujeres tenemos mucho miedo de muchas cosas, pero el miedo solo se combate organizando la rabia y organizando el ya está bien. Si algo hemos hecho las mujeres, es decir, nadie va a usarnos sexualmente, caiga quien caiga. Y yo creo que la hegemonía del momento es saber que los derechos... ¿Cuánto tengo tiempo? Yo te voy a avisar. Yo creo que la hegemonía del momento es decir que no queremos abandonar los derechos individuales, y eso es lo que nos ha impuesto el neoliberalismo, pero que lo que no funciona es defenderlo colectivamente. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, y lo que las comisiones obreras llevamos haciendo muchos años. Las comisiones obreras ganaron la democracia, que la democracia la ganaron los trabajadores y trabajadoras, no la ganó quien escribió nada, lo ganaron en las calles las cientos de huelgas y de manifestantes que salieron en ese momento y se ganó colectivamente y hoy y mañana la vamos a defender también colectivamente. Por eso... Y mira, los derechos individuales, no es verdad que la mayoría social diga que no quiere defender el derecho al aborto. No es verdad que la mayoría social sea LGTBI-fóbica. No es verdad que nuestra gente más joven en los centros de enseñanzas medias y en las universidades no tenga claro que cada una y cada uno puede vivir su género y su sexo como estime oportuno. No es verdad que queramos que la gente no quiera defender, como os digo, el aborto o que la gente no quiera tener condiciones laborales dignas. Lo que pasa es que la derecha sabe muy bien lo que está haciendo y sabe muy bien que para defenderlo colectivamente necesitamos dar impulsos a las políticas de igualdad. Y eso se hace con políticas públicas. Son absolutamente conscientes de lo que hacen cuando se quieren cargar el Estado social, porque eso es lo único que nos iguala. Mirad, decía Piketty, este hombre es economista y sabe mucho más que yo, pero ¿a qué eso lo decía Piketty? Os lo voy a decir ahora. Seguro. No lo ha dicho aún. Bueno, es verdad que no lo he dicho. Decía Piketty que la historia de la humanidad se ha construido en la lucha, en la historia de la igualdad. ¿A que sí? Bueno. Y la historia de la igualdad en este país se hace rompiendo desigualdades y discriminaciones estructurales. Y esas discriminaciones estructurales, las mujeres, por ejemplo, las hemos sufrido por el hecho de ser mujeres, independientemente del código postal, de lo que hayamos estudiado, de la edad, de la nacionalidad o de la categoría profesional que tengamos. Solamente nos diferencia a todas nosotras la capacidad que tenemos para huir de esas discriminaciones y de esas violencias. Y está muy bien que ser una CEO de Inditex y de Telefónica, y está muy bien romper los techos de cristal. Pero si para eso necesitamos a otra mujer
y esto lo vamos a usar como ejemplo de las hegemonías que tenemos que romper, que nos ha impuesto el neoliberalismo. Si necesitamos para eso a otra mujer que vamos a vulnerabilizar, más precaria, probablemente migrante, probablemente sin papeles, a la que le vamos a pasar toda la mierda que la historia nos ha cargado en los hombres a las mujeres, ese feminismo a un sindicato de clase no le puede valer. Por eso es tan importante que tengamos salarios dignos y tengamos buenas condiciones de trabajo. Mirad, lo mejor, lo más grande que este Gobierno ha hecho en la lucha contra la violencia que sufrimos las mujeres han sido dos cosas. En una de ellas ha sido artífice preferente todo el sindicato en la cabeza de este gran aliado que tenemos aquí, que es Javier Pacheco, al que vamos a aplaudir porque nos ha subido el SMI y va a hacer otra cosa, que nos va a apañar el tiempo parcial. Vamos a aplaudirle para que se anime, ¿eh? Porque nos tiene que apañar el tiempo parcial. Ninguna medida ha luchado más contra la violencia que sufrimos las mujeres que haber subido en más de un 60% el tiempo parcial y tener en este momento el mayor número de mujeres trabajando a tiempo completo y de manera indefinida. Porque de cada 10 mujeres que sufren una violencia machista insoportable, 9 nos dicen que no huyen porque las mujeres denunciamos cuando podemos, no cuando queremos, porque no tienen capacidad económica, autonomía para cuidarse, para mantenerse económicamente y para cuidar de sus hijos, de sus hijas, de sus personas dependientes, porque si algo somos, somos madres cuidadoras. Por eso, para igualarnos, esto depende de las herramientas que tengamos y las herramientas tienen que pender en un Estado social y democrático de derecho de las políticas públicas, de intervenir en la legislación y de apañar el tiempo parcial después. Por tanto, la hegemonía en este país… Ahora voy a responder. Ahora empieza. La hegemonía que nos han impuesto es que vamos a echar al otro o a la otra del bote salvavidas. Porque igual si estoy yo solo o yo sola, tengo más posibilidades de sobrevivir. Pero igual esto no va de echar al otro del bote, va de tener un bote potente. Y va de que todos los que estén en el bote soplen a inflarlo. Y quien no quiere estar en el bote, que se vaya a la mierda. Con esto quiero deciros que lo que clave es defender la vida colectivamente. Y de eso aprendimos las mujeres. Mirad, y con esto termino, de verdad. Las sufragistas, sabéis que fueron el inicio del feminismo cuando las mujeres se juntan y dijeron, oye, escucha, esto de que voten estos tíos, pues que no. Consiguen el voto y ahora ya tenemos la igualdad formal. ¿Y ahora qué? Si seguimos estando igual. Ahora vamos a optar porque lo personal es político. Y ahora vamos a cambiar la forma de vivir. Y vamos a cambiar la vida. Y vamos a cambiar cómo cuidar de la vida. Y eso se hace colectivamente. Y son conscientes de que atacan el feminismo, el sindicalismo, el ecologismo, porque son movimientos transformadores desde lo colectivo. Ayuso, esa gran mujer, lo digo porque ser mujer no es garantía de nada, lo que hay que ser es feminista. ¿Me explico? Ayuso no quiere renunciar al aborto. Ella no ha dicho vamos a prohibir el aborto. Ella ha dicho que se vayan a abortar a otro sitio, que aquí va a abortar quien lo diga yo. Y quien va a abortar aquí es quien tiene pasta para pagar el aborto. Y yo voy a decidir quién va a tener aquí la mano de obra. Y eso lo van a decidir las mujeres y los hombres que tienen poder.
Y esto va de reparto de la riqueza, de reparto del poder y de reparto de estar en las estructuras. Y esto va de que hay unos señores blanquitos en el Parlamento que han dicho, si me quito el 50% de la población que son mujeres, y luego el personal LGTBI, y luego me quito al personal migrante, quiero yo que soy un machito blanquito heteropatriarcal, y sale el frigadedo, eso como se llame. ¿Cómo se llama eso? Frigodedo queda mejor. Por eso, no tengamos miedo de decir que sí, que somos equipo. ¿Voy yo? Ahora hablar él es joven. Bueno, después de esta fuerza de la naturaleza, pues a ver qué digo yo, ¿no? En primer lugar, quería empezar con un agradecimiento a todo el equipo de Juventud por invitarme a participar en esta exitosa escuela de juventud. Gracias a Pau, gracias a Carlos, gracias a Paola, gracias a Adrián, gracias a Jorge, seguro. Y seguro que hay más gente que ha participado y ha dejado su tiempo en la organización de esta escuela. Gracias a todos, ¿no? Y reconocer el trabajo que no es fácil, ¿no?, llevar a cabo y sacar adelante una escuela de este nivel. En segundo lugar, quería situar la primera cuestión que me parece evidente, ¿no? Que creo que hay que reconocer el valor político de un acto como este, ¿no? Reunir a 300 personas, 300 jóvenes sindicalistas que proceden de organizarse en el mundo del trabajo, a mí me parece un acto del mayor nivel político que se puede dar en nuestro país, ¿no? Y en un tiempo que para la juventud es enormemente complicado. Por tanto, creo que estamos ante un acto de dignidad, un acto de compromiso democrático de toda esta gente joven aquí reunida en Sevilla durante este fin de semana, y creo que también por parte de la organización es una afirmación colectiva de futuro, ¿no? Es la apuesta de futuro de Comisiones Obreras, ¿no? Por tanto, repito, agradecimientos a los organizadores, gracias por la invitación y poner en valor el acto político que supone reunir a 300 jóvenes aquí hoy en día, ¿no? Esta mesa tiene su objetivo, nos plantea la idea de reflexionar, conversar sobre la cuestión de la hegemonía en torno al trabajo, ¿no? Digamos que es justo, que es posible, que es necesario en torno a la idea de trabajo, o cómo se ha venido entendiendo la idea de trabajo de un tiempo a esta parte. Quiero adelantar que creo que hoy estamos también en un escenario, en un contexto de hegemonías débiles, de hegemonías muy frágiles, ¿no? Terminaré con esto y explicaré un poco por qué creo que es así, pero son propias de un momento de incertidumbre, de un momento de interregno, que tanto ese concepto que le gusta a Carlos y a Paola, en un momento de difícil un difícil momento para poder levantar la mirada y mirar más allá, ¿no? Creo que en este momento de incertidumbre son lo que nos encontramos, también en el ámbito laboral, también en torno al trabajo, son hegemonías débiles, de hegemonías frágiles y, por tanto, posibilidades de intervención por parte de una organización como la nuestra. Quería definir la hegemonía en torno al trabajo en torno a dos conceptos, ¿no? Luego entraremos un poco más en detalle y pondremos ejemplos que creo que son interesantes, pero creo que estamos en torno al trabajo, hoy se entiende el trabajo, se construye la hegemonía en torno al trabajo en torno a dos ideas. Primero, la primera idea, la de la meritocracia, ¿no? Meritocracia que nos individualiza y que legitima la desigualdad. Y la segunda idea es la de precariedad. Precariedad que disciplina y neutraliza la resistencia. Y mientras la precariedad nos genera ansiedad, la meritocracia nos genera culpa. Y, por tanto, estamos en un entorno muy complejo de actuación, ¿no? Este entorno, estos dos elementos que actúan de diferentes formas, construyen sujetos competitivos, individualizados, con ansiedad, llenos de culpa y, por tanto, muchas veces en los que les cunde es la resignación, ¿no? Y la incapacidad de organizarse para actuar y para intervenir en nuestro entorno. Pero entremos un poco en detalle en estos dos conceptos. Bajo tres cuestiones, no voy a ser muy pesado. La primera cuestión, creo que la hegemonía en el plano laboral, pero yo creo que en otros se nos presenta hoy como realismo, como un sentido común técnico. Hoy se nos construye así porque de esta forma se nos impide pensar una alternativa.
¿Cuántas veces no hemos escuchado el no hay alternativa, es lo que hay? Y en torno al trabajo, el salario, si subimos salario se destruye empleo. Claro, en ese entorno, pues, oye, y esto lo dicen los números, ¿eh? No es que lo diga yo, que soy una persona ideologizada, que pienso así, tengo mi opinión, no, lo dicen los números, lo dicen las ecuaciones. Y, por tanto, poco se puede hacer ante esta evidencia técnica que hoy es la forma en la que se nos presenta, creo, la hegemonía. Creo que en torno al trabajo, pero creo que va más allá. Por eso muchas veces la salida que se busca es una salida tecnocrática, ¿no? Muchas veces se reclama la tecnocracia. Oye, pues queremos médicos que estén en el Ministerio de Medicina, ¿no? Profesores que estén en el Ministerio, ¿no? Bueno, yo creo que esta cuestión va más allá y creo que es una característica de nuestro tiempo o de un tiempo a esta parte. Creo que el trabajo se nos presenta también como una cuestión individualizada. No es una relación social, se le diluye el conflicto, se diluye la explotación, se diluye la extracción de valor, se diluye la relación de poder, se diluye que el trabajo, el ámbito laboral es un campo de derechos y se nos presenta como una cuestión personal, individualizada. Oye, el trabajo es tu marca, tú tienes que ser resiliente, es tu proyecto personal e individualizado. Esto no es una cuestión colectiva ni demás, es lo que tú hagas, pues así te irá en el trabajo. Luego, tercera cuestión, creo, y en esto entramos en la cuestión de la precariedad, creo que hay una idea en torno al trabajo que viene normalizando la precariedad laboral. La precariedad laboral no es un problema social, sino es una cuestión de incertidumbre, de inseguridad. Se nos vende en muchos casos como aventura, ¿no? Es una aventura, tenemos que salir de la zona de confort, ¿no? No habéis escuchado esta frase, ¿no? Permanentemente. Yo no sé por qué, porque yo siempre quiero estar en la zona de confort, pero se nos vende como positivo, ¿no? Salir de la zona de confort, es como es algo... tenemos que ser resilientes, ¿no? Al final se produce todo un proceso de responsabilización individual de lo que te pasa. No es el sistema, eres tú. ¿No? No es el sistema, eres tú que no has hecho lo suficiente, que no te has formado, que no te has esforzado y, por tanto, te mereces lo que te pasa. No es un problema estructural, no es un problema de sistema, es un problema del individuo. Un individuo que además tiene que estar en permanente rendimiento, ¿no? Con la cultura esta de rendimiento permanentemente evaluado, permanentemente medido, ¿no? Bueno, yo creo que estos son los elementos que básicamente caracterizan las hegemonías que se vienen construyendo en torno al trabajo. Y esto tiene una plasmación muy clara. O sea, ahora voy a poner unos ejemplos que yo creo que por todos conocéis y por todos habéis podido leer o poder escuchar en dirigentes políticos, en redes sociales. Creo que están bastante extendidos. Por ejemplo, la cuestión de la empleabilidad, ¿no? Hay que mejorar la empleabilidad. Esto quiere decir que el problema no es el sistema, el problema es tú, persona trabajadora, que no eres empleable, ¿no? Si trabajas eres empleable, ya no tienes un problema, pero si estás en el paro es que eres una persona que no eres empleable y algo tendrás que hacer. Sal de la zona de confort, fórmate, esfuérzate, porque no has hecho lo suficiente, ¿no? Por tanto, y esto de la empleabilidad podemos ver decenas y decenas y decenas de páginas de menciones a la cuestión de la empleabilidad, que es una forma de individualización de la responsabilidad de lo que nos sucede. El nadie te debe nada, ¿no? El éxito es un mérito personal, pero el fracaso es culpa tuya también, es culpa tuya, ¿no? Esto está vinculado a la idea de la meritocracia, ¿no? La falsa meritocracia que nos proponen, ¿no? La idea del emprendimiento, ¿no? ¿Cuántas veces? Hoy creo, si no estoy equivocado, creo que hasta en los colegios se da emprendimiento, ¿no? Que es el gran sujeto de este siglo XXI, de este mundo digital, ¿no? El emprendimiento, ¿no? Aquella persona que se mete en su garaje, ¿no? Es un poco la visión, ¿no? Y construye Google, ¿no? O construye Microsoft, ¿no? Él solo allí, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo... En realidad lo que están vendiendo es el autoempleo como forma de sálvese quien pueda, ¿no? Autoempléate porque no te queda otra, ¿sabes? Autoempléate de forma precaria porque de esa forma, pues, quizás salgas adelante, ¿no? Un tema que está muy vinculado a los jóvenes y seguro que lo habéis sufrido, ¿no? La idea de no se trabaja suficiente. Los jóvenes no quieren trabajar. No trabajan como mis padres, ¿no? El otro día me decía un consejero de Economía, no, mi madre, mi padre, no él, mi madre y mi padre sí que trabajaban.
12, 13, 14 horas. Pero es que los jóvenes hoy no tienen esa ética del trabajo, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? No, ni yo, pero sitúan el tema en un problema ético, en un problema moral de la persona, ¿no? de toda una generación, ¿no? No es una generación que reivindique derechos, que se organice, genere conflicto para avanzar y mejorar sus condiciones laborales y de vida. No, es una generación que no quiere trabajar, ¿no? Que no tiene la ética del trabajo suficientemente entrenada, como mis padres, no yo, mis padres, ¿no? Me decía el consejero, ¿no? O sea, vete tú a saber hasta dónde se iba, que esos sí que trabajaban, vinieron del pueblo y sí que trabajaban duro. Bueno, es interesante todas estas cuestiones, ¿no? El salario o incluso el trabajo como coste laboral, ¿no? La idea del salario como coste laboral. Sin embargo, el beneficio empresarial es un beneficio merecido, ¿no? Legitimado. Y además la empresa, como genera empleo y genera riqueza, bueno, pues éticamente y moralmente pues está bien vista la empresa, ¿no? El beneficio se oculta, aquí hay una apuesta, el empresario se arriesga, ¿no? O sea, mirad, pero sin embargo el trabajador que cobra un salario es un coste laboral, ¿no? Algo que por supuesto, pues, si puedes reducirlo, mejor, porque todo coste, ¿no? Pues, por naturaleza. Y luego la idea de flexibilidad, ¿no? Para que aceptemos cualquier tipo de precariedad, ¿no? Para que aceptemos cualquier tipo de reforma. Recordemos que venimos de un mundo en el que se hablaba, esto seguro que Pacheco lo recuerda, de flexiseguridad. Pero ya están tan abiertos y tan vencedores que ya lo de seguridad lo eliminan, ¿no? Y eliminan ya el concepto y ponen flexibilidad. Ya, venga, aquí, con la chorra fuera todos, ¿no? O sea, bueno, perdón. Ya con la chorra fuera y ya lo de seguridad lo elimino, el concepto de seguridad, que era un poco lo que decían, bueno, vamos a intentar atraer, ¿no? a los trabajadores y a las trabajadoras este concepto, a esta idea, a este modelo laboral. Ya lo de seguridad fuera ya nos sobra, ¿no? Ya, flexibilidad, ¿no? Absoluta, ¿no? Que con ello que lo único que quieren decir es precarización de las condiciones laborales. Facilitar el despido, contratación más flexible, mejorar las posibilidades que tienen las empresas para cambiar las condiciones de trabajo. Bueno, y luego ya el último, ¿no? Lo último, ¿no? El sindicato como problema, ¿no? El sindicato que es un bloqueo al avance, es un bloqueo al progreso, es un bloqueo a la actividad económica, ¿no? Esto te lo dan en todas las facultades de economía, está presente esta idea del sindicato como problema, porque en el fondo lo que están problematizando y lo que están patologizando, no sé si me ha salido bien el concepto, es el conflicto, ¿no? El conflicto es desorden, es algo que, ¿no? Es un problema, ¿no? Mejor individualmente nos entendemos tú y yo y ya está. Bueno, yo creo que bajo estas dos ideas con las que comenzaba mi intervención de meritocracia y precariedad, y en un contexto en el que la hegemonía se nos vende como realismo, como sentido común técnico, bueno, yo creo que es donde se vienen construyendo las hegemonías se viene construyendo la idea en torno al trabajo, ¿no? De lo que es necesario, lo que es justo, lo que es posible, ¿no? Porque además las hegemonías no se construyen para que interpelen a las reformas públicas hoy. No sé si me explico. O sea, las hegemonías también facilitan que a futuro se generen las reformas que de ellas se derivan, ¿no? Es decir, si todos asumimos que es necesario flexibilizar, el día de mañana las reformas que realice cualquier tipo de gobierno en dirección de precarización de las condiciones laborales serán asumidas de forma mucho más sencilla que si ese elemento no es tan hegemónico como lo es hoy, ¿no? Pero decía al principio, y con esto quiero terminar, que estamos ante una hegemonía que creo que es débil, que digamos que no es fuerte, si es débil, está rota, cruje, ¿no? por determinados lados, por determinados elementos, y que es normal también, que decía, lo mencionaba, que es normal en tiempos de incertidumbre como en el que nos encontramos, ¿no? Creo que la primera cuestión que hace crujir estas hegemonías o estas ideas en torno al trabajo tiene que ver con el contexto global, ¿no? Transformación tecnológica, crisis ecológica, deslegitimidad de las élites, ¿no? Yo creo que esto todo genera un caldo de cultivo para que las hegemonías no se solidifiquen, no permanezcan mucho más allá. Pero también creo que hay otro elemento que genera esta debilidad de estas hegemonías en torno al trabajo, que tiene que ver con una experiencia material que contradice este relato, ¿no? Si a nosotros nos venden todo esto y luego a mí no me llega, no llego al fin de mes
trabajo pero soy pobre, no puedo acceder a la vivienda, como supongo que la gran mayoría de vosotras y vosotros, pues esto genera fatiga, frustración, inseguridad, incertidumbre y rabia, ¿no? Una rabia que necesariamente, como dice esta escuela, debe organizarse. Muchas gracias. Genial, genial. Yo sabía que las preguntas iban a ser además orientativas porque os conozco, pero creo que han sido dos muy buenas intervenciones y vamos con la tercera. Margarita, cuando quieras, pues sitúa tú tu diagnóstico con la libertad que han tenido ellos también. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Empiezo por el principio, porque además creo que es muy importante este agradecimiento, porque yo he estado del otro lado, sé lo que es organizar este tipo de eventos, conlleva mucho esfuerzo, así es que muchas gracias a Jóvenes de Comisiones, Pau, Carlos, y también a todas las personas que habéis contribuido para que esta escuela sea una realidad, así que gracias por ese trabajo. Eso es lo primero. Cuando nos llegó la invitación de la escuela, no dudamos ni un minuto que teníamos que venir por una convicción profunda, y es que en este momento en el que se habla mucho de crisis de la democracia, yo aquí quiero hacer recordar y poner en valor que la democracia no es una concesión de las élites, sino una conquista de la clase trabajadora, y por tanto, si el sindicato llama, hay que estar con el sindicato, y si el sindicato es atacado por la extrema derecha, es justamente porque es un dique de contención democrática. Así es que esa es la primera idea que quiero situar. Y ya entrando en materia, me ha venido muy bien las intervenciones de Carolina y Carlos, porque me ha ahorrado un montón de cosas y además son referentes, así es que es un placer compartir esta mesa. Y quiero dejarlo por donde continuar por donde lo ha dejado Carlos, en relación a que efectivamente nos encontramos en un momento de una superposición de crisis y que al mismo tiempo estamos hablando de unas hegemonías frágiles, por supuesto muy dañinas todavía, pero esa fragilidad también nos permite disputarlas, ¿no? Disputar el sentido común. Y aquí quiero hacer el siguiente aporte, voy a apoyarme una noticia, y es que el 1% más rico acaparó el 41% de la riqueza creada desde el año 2000, mientras el 50% más pobre solo el 1%. Y esto es realmente lo que está detrás de todas esas estrategias que decía Carlos, que están utilizando las élites globales. A esto hay que sumarle que en el último foro de Davos los ricos pidieron que se suba el impuesto a los ricos. Es decir, los ricos están leyendo mucho mejor que muchos gobiernos de todo el mundo que si no se frena el nivel de desigualdad, no tardará demasiado en estallar las revoluciones. Claro que nuestra tarea es propiciar que efectivamente este orden profundamente injusto sea revertido, ¿no? Y ya daban algunas claves las compañeras de por qué nos quieren también solas, aisladas. Y además, como Carolina ha defendido también a las personas jóvenes, me lo pones mucho más fácil, porque así no tendré que redundar en eso, porque es mi chapa habitual, ir a los lugares a explicar con datos que efectivamente las personas jóvenes no son ni las más reaccionarias ni las más antidemocráticas, al contrario. Pero sí quiero plantearos algunas preguntas. ¿Por qué, si la mayoría está en claves y en coordenadas democráticas o en coordenadas de derechos humanos, así en un sentido bastante amplio, obtienen visibilidad el 20% que no lo son? ¿A quién le interesa anular a las personas jóvenes como un sujeto de transformación si las personas jóvenes siempre han sido un motor de cambio social? Lo fueron en la transición, los movimientos de las trabajadoras, las mujeres, los estudiantes, pero lo han sido en mayo del 68, o podemos revisar a lo largo de la historia en determinados momentos las personas jóvenes, pero no porque sean virtuosas, porque sí, porque, como decía Anguita, no es porque sean jóvenes, sino porque por el momento vital tienen la capacidad de funcionar como espejo a la sociedad, de lo que la sociedad ha estado construyendo. Y esto generalmente suele provocar mucha incomodidad. También porque, igual que vivimos en una sociedad machista, racista, clasista, es adultocéntrica,
y esto se lleva mal, no todo el mundo, pero esto se lleva mal. Entonces, voy a plantear en mi primera intervención algunas preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, esto. ¿A quién le interesa que se convierta en, que esté de moda ser facha? ¿A quién le interesa que las personas jóvenes sean anuladas como un posible sujeto de movilización? Y la otra cuestión es, ¿a quién le interesa todos los elementos que planteaba Carlos de tenernos tristes, desmovilizadas, apáticas o enfermas, ¿no? Ahí hay muchos diagnósticos de temas de salud mental. Por situar, y cansadas. Esto para mí es otro elemento importante y al dato de la concentración de riqueza hay otro clave que tiene que ver con la extensión de la precariedad. La precariedad generalmente ha estado asociada o normalizada en la juventud como una etapa de transición en la que socialmente se aceptaba que mientras seas joven, bueno, pues puedes tener pues, una mili laboral, ¿no? Pues puedes pasar por esa etapa. Ojo, porque aquí también está en el fondo esta idea de merecer, ¿no? De tener que pasar por algo para merecer llegar a un lugar, ¿no? De esfuérzate y demás, ¿no? Y en cualquier caso, esta es una de las ideas que, como hay un foro de personas jóvenes y sindicalistas, me interesa provocar la conversación, porque últimamente lo vemos que esto se traduce, igual que decía Carlos, hay que tener cuidado con cómo se configuran estas narrativas, cómo normalizan sentidos comunes que después se traducen en políticas públicas muy concretas, y es que desde hace un tiempo hay una tendencia a aumentar la edad de considerarse joven, ¿no? Es como la precariedad se extiende, pues hay esta tendencia hasta cuando eres joven. Y por no polemizar, porque en algunos foros, yo lo suelo decir en foros generalmente que no son jóvenes, porque me gusta provocar, ¿no? Y entonces la gente se suele incomodar y la gente dice, no, pero yo también me considero joven, ya, pero no va de eso. No va de lo que tú te sientas joven. Que esto es otro melón también, sí que lo queréis hablar luego, porque hay muchas industrias que sacan mucho dinerito de esta ansia de las personas por querer ser jóvenes eternamente, ¿no? Pero quitando esta ecuación de delante, quiero ponerla en la cuestión material. Si la precariedad en la juventud está socialmente aceptada y si extendemos la cuestión de la precariedad, no se está extendiendo la juventud, se está extendiendo la precariedad y estamos hablando de otra cosa. Pero esto se traduce, como os decía, en políticas públicas y hay regiones de España en las que se consideran jóvenes hasta los 40 años, como en el caso de Murcia. Y lo pongo de ejemplo porque es fácilmente visible que a los 40 años eres otra cosa, pero no eres joven, ¿no? Entonces, esto... Que está bien, que cuidado, porque no digo todo esto como para enfrentar generaciones ni nada por el estilo, que lejos de esa intención, ¿no? Pero en todo caso, en esta primera parte, que quería como situar algunas cosas provocativas, Carlos, si me paso de tiempo avísame, quiero confrontar con otra idea, ¿no? Que también recurro aquí a las reflexiones de Alicia Valdés en Política del Malestar para profundizar en los elementos que decía Carlos. Yo creo que aquí, además de todos estos elementos de individualización máxima que estamos viviendo por tierra, mar y aire, quizás habría que que unirlo a otras preguntas de ¿quién saca rentabilidad económica de todo esto en un momento de capitalismo de las plataformas? Evidentemente, si nosotras mismos somos nuestro propio jefe, nuestro propio explotador, además de quien nos explota laboralmente, nuestro discurso interno, y yo sé que me voy a meter en un fregado en un foro sindicalista, ¿vale? Pero tranquilos que no voy a hacer ninguna charla de mindfulness ni nada de eso, ni os voy a ofrecer una solución de Mr. Wonderful, pero sí quiero provocar algunas cosas con esto. Alicia Valdés nos invita como a reflexionar en esta idea de mirarnos hacia adentro y ver cuáles de estos elementos que decía Carlos que caracterizan al momento hegemónico están en nuestro superyo, están, digamos, los tenemos entre las preguntas introductorias de Carlos Entensa también decía esta cuestión de quién
quién marca lo que deseamos, lo que soñamos, lo que aspiramos, ¿no? Y esto es una conversación incómoda, pero hay que entender que somos seres contradictorios, que no somos seres de luz las 24 horas. Y entender esto también nos ayuda a afinar el diagnóstico para poder intervenir mejor. Porque estos lugares que situaban antes mis compañeras están siendo utilizadas, por lo que os decía, este capitalismo de plataforma que te ofrece un montón de productos para un montón de carencias que ellos mismos nos han creado, ¿no? Por tanto, esto no solo no nos ayuda a salir del problema, sino que ahonda en él, pero además, como decía antes, es extremadamente rentable para ciertos sectores económicos. Pues hablo aquí del consumo rápido, todos y todas sabéis de lo que estoy hablando, de ofrecerte soluciones fáciles, pero incluso la vertiente del autocuidado también. Como esta cosa de no, hasta que no del amor propio, ¿no? Estas narrativas del optimismo de la crueldad, del de si te esfuerzas puedes, si el problema es el individuo, la solución también es el individuo, ¿no? Y como decía ahí también Carlos, pues esto, lejos de generarte pues, la salida, contribuye a que te sientas peor, más aislado, más sujeto al consumo, siga siendo rentable, pero que te anulen de alguna manera como sujeto de transformación, ¿no? Y quizás aquí han desplazado muy bien como un elemento muy constitutivo de las comunidades humanas y diría incluso del ser vivo en general, porque ningún ser vivo puede desarrollar su vida en plenitud sin la comunidad, y ha desplazado la cooperación por la competición y ha situado estos elementos como una normalidad que tenemos que asumir. Evidentemente, ahí el sindicato es un lugar con muchísimas posibilidades y creo que esas son las siguientes preguntas, así que no me voy a adentrar mucho en esto, pero sí quería como situar algunos elementos relacionados con esto, ¿no? Con qué intereses hay detrás de todos estos lugares comunes o menos comunes, y también poner atención con estos elementos que pueden ser pulsiones contradictorias en nosotras mismas y que necesariamente tenemos que reconocer para afinar el diagnóstico, porque esto está siendo utilizada por la extrema derecha para ofrecer soluciones, falsas soluciones, porque la extrema derecha está ofreciendo soluciones comunitarias, por ejemplo, pero en base al odio, a odiar a otras personas, ¿no? Entonces, estas como mis ideas para que provoquemos conversación, con la idea de que podamos en la siguiente ronda escucharnos. Como no me siento capacitado para interrumpiros y marcaros los tiempos, pues llegaremos a la pregunta que lleguemos y ya está. Pero prefiero que podáis extenderos y que podamos escuchar la totalidad de lo que queréis decir. Habéis mencionado todas muchas claves en las que queríamos profundizar ahora, ¿no? Como la derecha, el neoliberalismo, ha conseguido ganar terreno en el imaginario a través de ideas como la meritocracia, como decía Carlos, el emprendimiento, si no te va bien es tu culpa, el que es pobre porque quiere, y el miedo al conflicto. Igual ahora es interesante revisar qué hemos hecho mal, también nosotros, para que se haya ganado, ¿no? tanto discurso. Y cómo puede ser el sindicato un actor hegemónico más allá de lo laboral, más allá de la negociación colectiva, cómo se puede también convertir o seguir siendo un intelectual colectivo que produzca pensamiento, que produzca también cultura, agenda pública y un horizonte a la sociedad. Empezamos, si quieres, por Carlos. ¿Yo? Lo ha dicho como con miedo. Sí. Como queráis. Pues, Carolina, vais a sacar. He logrado no interrumpir todo el rato.
Bueno, también os digo que es muy difícil interrumpir a Marga, que es una mujer maravillosa, y además la suerte que tenemos y nos haga reflexionar de cómo nuestra sociedad va cambiando y evoluciona hacia esa democracia de la que nos quieren expulsar, porque tener a una mujer, por supuesto joven, no como yo, como bien ha dicho ella, y tener una mujer racializada dentro del Gobierno, siendo directora del Instituto de la Mujer, yo creo que dice mucho del lugar donde estamos. Y yo creo que tiene mucho que ver con que, efectivamente, la sociedad y las organizaciones, para ganar esa hegemonía, más allá de otras cosas, que ahora hablamos de ello, yo creo que tienen que parecerse, las organizaciones tenemos que parecernos a la sociedad y a la vida que tenemos enfrente. Por eso yo comparto con Jason, no sé si está por aquí, ayer, cuando decía que la escuela del año que viene tenemos que tener, como el sindicato tiene hoy, un 48% de las personas afiliadas son mujeres y lo hemos conseguido a fuerza de ganar la batalla democrática. La escuela que viene tiene que tener aquí un 50% de personas de origen migrante que han ganado la batalla de llegar a las organizaciones a transformar la sociedad. Y yo creo que eso es ganar la hegemonía de los relatos, es ganar y hacer apología de la transformación. Y yo creo que las mujeres aprendimos hace mucho tiempo a que hay que descentralizar el feminismo blanco occidental, que no quiere tener una chaqueta que queda mal rosa. la foto. Ah, perdón. Es que me duele un brazo, entonces no podía hacer más. Por tanto, yo creo que hay que ganar efectivamente un relato social y político más allá de la negociación colectiva, pero no nos equivoquemos en una cuestión. Esto no va solamente de ganar una mejor vida democrática a partir de las interseccionalidades, que también, pero esto va también de dar la pugna por las condiciones materiales. Y esto va también de tener una casa donde vivir, y esto va también de tener salarios decentes, de querer negociar cómo los algoritmos dividen o facilitan nuestra vida en las condiciones de trabajo. Y esto va, no sé si de asaltar los cielos, pero sí de asaltar las mesas de negociación diciendo dónde queremos estar. Por tanto, no nos equivoquemos, quiero decir, claro que tenemos que ganar los relatos políticos. Y odian profundamente el sindicalismo como el feminismo, insisto, porque saben que la única manera de ganar el futuro es transformarlo colectivamente. Y solo tienen un empeño, es en lo que hablábamos antes, en el desarrollo de los derechos y de las libertades individuales. Y cada uno, lo decía Carlos, que defienda mi Marcos, que siempre hablo de mi Marcos, que es un buen ejemplo de la vida de hoy, lo estaba hablando con Carlos, dice que quiere ser emprendedor. Emprendedor como idea, efectivamente, de éxito, como idea de que no le mande nadie, como éxito de yo voy a construir mi futuro, porque en el instituto tiene una asignatura que se llama Economía del Emprendimiento. Yo no estuve atenta a esa matrícula, porque nunca hubiera dejado que estudiara eso. Quiero deciros con esto que claro que tenemos que ganar las hegemonías políticas a través de las interseccionalidades, pero la negociación colectiva es absolutamente clave para gobernar las condiciones de trabajo. Y si no estamos ahí, ahí es donde hemos perdido la batalla de ser clase trabajadora. Y una cosa, ser clase trabajadora no significa solo que siendo precario o precaria ya seas consciente de que lo eres. Ser clase trabajadora es reconocerse. Y nos reconocemos en esa postura de la negociación colectiva y del diálogo social. Por eso es verdad que el sindicato tiene que parecerse a esa vida interseccional en la que hemos construido, por fortuna, la democracia en este país.
pero que no nos olvidemos que tener buenas condiciones de vida desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista material, desde el propio diálogo social, que tenemos que intervenir en las condiciones de trabajo, es absolutamente clave. Insisto en lo que decía al principio, las mujeres sabemos mucho de esto. Las mujeres sabemos muy bien que tener un salario decente es ni más ni menos que comprarte tu capacidad de decidir si quieres ser madre o no lo quieres ser, si quieres cuidar o no quieres cuidar. Mirad, cuando dicen que las políticas, ojo con esto, porque cuando nos dicen que las políticas de igualdad, por ejemplo, no valen para nada, Diana y yo vamos a montones de foros donde nos dicen las políticas de igualdad no funcionan, ¿no lo habéis oído? ¿Os siguen asesinando igual? Esto es un chiringuito de feministas. Porque esto no funciona. Ojo con esto, porque ahora quieren dar el asalto a decir que nos matan porque no nos sabemos defender, que nos matan porque no denunciamos a tiempo. Y esto va de que la culpa vuelva a recaer en los hombros de las víctimas, como la culpa de que a ti no te vaya bien económicamente y tengas un buen salario, depende de ti. Pero veis cómo todo está dirigido a un huir de lo colectivo y son absolutamente conscientes. Hay una batalla muy peligrosa en Europa de la derecha y de la ultraderecha en este momento que tiene que ver con fomentar las políticas nativistas y natalistas. Esta, por ejemplo, es una estrategia de Meloni que aquí está intentando reproducir a tope Ayuso. No es que la tenga manía, bueno, sí. Y tiene que ver con que lo que están potenciando es las políticas de natalidad y no nos tienen que robar el concepto de maternidad. Porque aquí lo que nos están intentando imponer también es que una es madre o no, chimpún. No, igual quiero ser madre y también tener una estructura vital elegida. Y las políticas nativistas que están imponiendo es metiendo pasta en las familias, dando dinero por cada hijo, pero ojo, anulando todas las políticas del Estado social de bienestar, anulando todas las políticas de igualdad y anulando algo de lo que quería hablaros ahora, que es la corresponsabilidad. Si una mujer tiene hijos, porque es lo que estamos fomentando, y no intervenimos de manera positiva, sin dejar la inercia de la democracia, que al final algún día, cuando yo haya muerto y no estoy dispuesta a tolerarlo, igual ya las mujeres logramos decir que tenemos una igualdad material similar a la de los hombres, si no intervenimos y se fomenta la natalidad, ¿dónde volvemos las mujeres? A casa. Ya nos han quitado del reparto de nuevo. Vosotras, a cuidar. Por eso es tan importante que vosotras y vosotros en vuestras empresas apostéis efectivamente por la corresponsabilidad real. Apostemos por destruir la brecha salarial que hoy básicamente se centra en que las mujeres tenemos los cuidados sobre nuestros hombros, en que tenemos que trabajar a tiempo parcial porque no tenemos tiempo de trabajar a tiempo completo hasta que Javi nos arregle eso. Se le ha caído hasta el móvil. Macho, ¿se va a ir con un pressing? Se va a ir las criaturas malamente. Cobramos la mitad, un 34% de complementos salariales menos en las empresas, en todas las que estáis vosotros y vosotras, porque tenemos que cuidar. Y si solo negociamos complementos salariales en los que le damos el tiempo y la disponibilidad a la empresa, turnicidad, domingos, festivos, nocturnidad, disponibilidad, ¿las mujeres somos dueñas de nuestro tiempo? No, porque tenemos que cuidar. Y además la maternidad
impone una historia negativa sobre nuestra relación laboral. Y al final de esto es que la cara de la pobreza en este país es una mujer que cobra una pensión de mierda, que ha estado trabajando toda su vida. Esas las llaman las mujeres inactivas. A mí eso me enferma. Las mujeres inactivas son mujeres que han estado históricamente cuidando de la vida cuando el Estado social no lo ha hecho. Esas son mujeres inactivas, que no han tenido la capacidad de elegir. Y para tener la capacidad de elegir hay que modificar los relatos, sí, pero hay que intervenir en las relaciones de trabajo, en las condiciones de trabajo, en la negociación colectiva. Las mujeres tenemos que intervenir en el desarrollo de los algoritmos. ¿O es que creemos que esto es inocuo? Claro, yo el otro día decía, si resulta que las facultades de... ¿Quién estudia eso? De ingeniería y demás, están repletos de hombres, pues claro, luego reproducen, desgraciadamente, todos los roles que todas y todos hemos aprendido. Por tanto, claro que tenemos que construir las relaciones laborales desde otros lugares. Y claro que desde las relaciones laborales tenemos que combatir la LGTBI-fobia y tenemos que combatir el racismo. Que esto no va de vamos a tolerar los migrantes, que vamos a tolerar al colectivo LGTBI, que vamos a tolerar que entren las mujeres. Que no, tío, que esto no va de tolerar nada, que va de que estamos aquí. Por tanto, hay que abordar las relaciones de trabajo, que esto no va solo de ganar el relato político, que no va solo de ganar la interseccionalidad, que la diversidad no nos oculte, que dentro de la clase esa diversidad también está. Y que el colectivo LGTBI es clase trabajadora, que las mujeres somos clase trabajadora, que las personas de origen migrante o racializadas son clase trabajadora y nosotros y nosotras tenemos que construir eso aquí en las comisiones obreras. Y por tanto, claro que tenemos que tener una organización, esto no va de la pregunta, pero lo voy a decir. Claro que tenemos que tener una organización que se parezca a la sociedad que tenemos que transformar. Y eso, claro que tenemos que hacerlo desde dentro. Pero para eso tenemos que tener claro que tener convenios colectivos fuertes es dominar nuestra vida. Y que el SMI ha luchado fuertemente contra la violencia porque tenemos cientos de mujeres que decimos que denunciamos cuando podemos, no cuando queremos, que han podido decir que salen porque siguen teniendo un salario precario, pero era mucho más alto que el que tenían antes. Ahora tienen otro problema, que es encontrar dónde irse y en qué casa vivir. Pero tenemos que construir el relato de que necesitamos relaciones laborales potentes. Y eso tenéis que ayudar a incorporar, a ser delegados y delegadas sindicales a muchos compañeros y a compañeras que sabemos que desde ahí también construimos el vamos a hinchar ese bote salvavidas colectivo que necesitamos potente. Mira, yo hay una cosa que estoy profundamente orgullosa de esta casa. Además de Marcelino Camacho y todas esas cosas históricas que también. En este momento, la afiliación de las mujeres, siendo la población activa 10 puntos menor aún la de las mujeres que la de los hombres, el 48% de las personas afiliadas hoy en esta organización somos mujeres. Eso es casi una igualdad real organizativamente. Y hay otra cosa, el año pasado ni un solo día ha dejado de ir increciendo. ¿Ha visto? Es el idioma ya, Carlos. Es que vengo de Bruselas y vengo emotivada. Increciendo ni un solo día del año pasado la cantidad de mujeres que se han afiliado, siempre, cada uno de los días del 2025, ha sido mayor el número de mujeres que se han afiliado que de hombres. Y esto, hay otro dato muchísimo más positivo,
que a mí me emociona profundamente. Cada vez hay más mujeres jóvenes que dan el paso a representar, siendo delegados y delegadas, a sus compañeros y a sus compañeras, en edades cercanas y en colisión con lo que lastra profundamente en este momento todavía la maternidad. Y eso significa que la vida está cambiando, que las organizaciones sindicales también, y que nosotras nos hemos dado cuenta de que necesitamos relaciones laborales fuertes. Por tanto, ganar los relatos y las hegemonías políticas, sociopolíticamente, sí. Insisto, ganamos la democracia en contra de la dictadura, ahí nacen las comisiones obreras y que no nos metan otro cuento. Y las mujeres hemos ganado efectivamente una forma de vida, transformar nuestra independencia y nuestra libertad, reconociéndonos como clase trabajadora, diciendo que queremos relaciones laborales a tiempo completo decentes y que igual no queremos elegir entre ser madres o no serlos. Esto significa que colectivamente la sociedad se transforma y claro que desde la izquierda no van a pasar. Perfecto, Carolina, que levantas el auditorio siempre. Esto no va de que compitan identidades, esto va de sumar identidades al buque de la clase trabajadora. Ahora tiene turno Margarita y si quieres, Carlos, para que ya lo tengas en cuenta, vete pensando en esa respuesta de 3 tareas estratégicas para disputar la hegemonía en los próximos años. ¿Cuáles serían? Vale, tú también. Vale. Bueno, para continuar un poco en la línea que había propuesto, efectivamente hay toda una estrategia internacional para generar distracciones estratégicas para que nos enfrentemos al de al lado y no miremos para arriba, ¿no? Creo que eso queda muy claro con las cifras de acaparamiento de la riqueza, de extensión del precariado, pero no es únicamente esta la estrategia. El otro elemento, y creo que cuando hablamos de que estamos en un momento de debilidad hegemónica y eso significa que estamos en un momento de pelear por el sentido común que se terminará instalando, bueno, pues ahí creo que es muy fácil ver, pues no sé, por un lado Trump y los tecnooligarcas y a todo un bloque de gobiernos democráticos que intentan mantener ese pulso o impulsar, con toda la prudencia y la contención de que efectivamente no toda la transformación se puede hacer desde las instituciones, faltaría más, y que sin toda la movilización social no se podría avanzar, ¿no? Pero en cualquier caso sí vemos que hay como una pugna, no está instalado todavía un relato. Por eso están especialmente violentos, porque hay una disputa por conquistar ese sentido común. Y esto no se puede entender sin la coordenada de los entornos digitales. Es posible que ya lo hayáis tratado a lo largo de la escuela, pero en cualquier caso tampoco es casual que sea este lugar donde se están dando determinadas disputas narrativas, y lo quiero situar para luego poner sobre la mesa una cuestión que creo que es importante que no se nos quede sin tratar. Y es que hay una esfera en la que efectivamente tiene un monopolio señores blancos, cis, de extrema derecha, que son los que están marcando las reglas del juego de la conversación. Y si antes yo os decía por qué ese 20%, que no son la mayoría, están sobrerepresentados, generan mucho ruido y existe cierto pacto de las élites de intentar que se conviertan en la moda, es porque efectivamente estos lugares no son neutrales. Los algoritmos están programados para rentabilizar el odio, la polarización, el sesgo. Hay una filósofa muy interesante que reflexiona cómo los sesgos, cómo los entornos algorítmicos están dividiéndonos por géneros. Y esto es importante para entender por qué la Alianza Reaccionaria Internacional ha situado al feminismo como uno de los elementos a combatir. Primero porque tiene un cuestionamiento sistémico al orden actual económico, que tiene una división sexual del trabajo, pero también porque el feminismo nos ayuda a ampliar la mirada y entender otras
otras estructuras de opresión como pueden ser el racismo, el capitalismo racial, el expolio de los recursos del sur global para mantener un orden económico en el norte global, las movilidades humanas como consecuencia de lo anterior, la crisis climática, entonces ya me estoy metiendo en los ecofeminismos, pero en cualquier caso nos ha dotado de más herramientas complementarias a las que ya teníamos para a complejizar un poco el debate y entender a qué nos enfrentamos para afinar mejor los diagnósticos. ¿Y a qué quiero ir con esto? A una tarea que es común, que la tenemos que hacer cada uno desde donde nos toque, desde el sindicato también. Desde el sindicato creo que es clave porque además el trabajo, si bien está un momento de relación ambivalente con las juventudes, ¿no? No tenemos una relación ahí de amor-odio porque en tanto que somos clase trabajadora pues tenemos que seguir trabajando, pero son trabajos que no nos permiten vivir, por tanto desearíamos no tener que trabajar, pero seguimos en la rueda. Y es esta cuestión de unida a las intervenciones que estaba haciendo Carolina, más lo de los entornos digitales, que a mí me preocupa mucho y que creo que tenemos que darle respuesta. O al menos tratar de generar espacios donde construyamos posibles soluciones. Y tiene que ver con el descuelgue que se está produciendo con los hombres jóvenes. Con los hombres jóvenes no es una... Ya que le decía que hoy viene una noticia, perdóname Marga, en El País, que viene a decir esto, ¿por qué los hombres jóvenes se están descolgando de la democracia? Y esto es un fenómeno de alcance global. Y aquí sí quiero hacer como algunos apuntes de los elementos que estamos trabajando nosotros y tiene que ver con entender qué pasa más allá de culpabilizar, porque hay que tener cuidado con cómo intervenimos en determinados contextos y por eso hacía la primera intervención en tener presentes las capas, las subcapas y quiero dejar como una posición muy nítida. Tenemos que ser absolutamente implacables con quienes desde las instituciones, desde todos los altavoces que tienen, promueven un negacionismo y los discursos de odio que luego terminan violentando la vida de las mujeres, de los migrantes, del colectivo LGTBI y de, en definitiva, los colectivos más vulnerables. Pero también digo que tenemos que generar espacios para poder trabajar con este colectivo de hombres jóvenes que ahora mismo se siente perdido. Porque no está entendiendo qué está pasando a nivel global y, como digo, la reacción sí les está ofreciendo lugares de cierta certeza reaccionaria, pero es una certeza a la que se adhieren. Aquí quizá podemos ver muchos discursos de estos gurús, de los criptobros, pero también además de en la sección chicos, los incel, en las mujeres, las tradwives, todos estos lugares de adhesión son una certeza. Entonces, si hacemos una mirada, digamos, muy abstracta y decimos que efectivamente solo es el avance de la reacción, o sea, es la reacción al feminismo, que lo es, pero tenemos que entender qué está pasando. Y es profundamente material lo que está pasando, ¿eh? No nos engañemos con que no es material, es muy material. De hecho, las cuestiones económicas subyacen en el centro de la crisis de los vínculos que ahora mencionaré también, pero voy a daros un dato que hemos observado desde el Instituto de la Juventud. Desde el año 2016 se hace una pregunta en relación a cuáles son las principales preocupaciones de las personas jóvenes en España. Las mujeres, un montón. Los hombres, 2. La situación económica y el trabajo, 2, todo el rato, no cambian. Ellas, la igualdad de género, el cambio climático y no sé qué. Quiero decir, cuidado, porque aquí esto significa que la idea de la masculinidad en las generaciones más jóvenes no ha cambiado demasiado a la clásica. Hombre proveedor, en el que la cuestión del trabajo y las cuestiones socioeconómicas, económicas, tienen un peso muchísimo mayor. Y se ve a lo largo de todo el estudio. Se ve, por ejemplo, con el tema del bienestar emocional. Ellas hablan más de estos malestares. Incluso tienen, en los comportamientos suicidas, refieren más elementos dañinos, pero ellos consuman más los episodios de suicidio. Hay elementos que están ocurriendo que no están siendo visibles en la primera capa y que necesitamos profundizar.
¿Cómo tratamos el malestar emocional desde los distintos, o sea, con esta diferencia por género? Y el otro elemento, la soledad, que no lo he mencionado antes tan en profundidad, pero sí me he referido a toda esta promoción del individualismo. Claro, pensemos que si vamos uniendo todas estas capas que hemos mencionado, estamos ante una especie de tormenta perfecta, en la que si están los hombres solos, si tenemos… unimos también el espacio físico, o mejor dicho, la construcción de las identidades hoy de todo tipo y los espacios de socialización no son únicamente, o sea, no siguen la clásica división espacio offline-online. Ahora tenemos un continuo permanente. De hecho, es muy raro, o sea, seguro que todas hemos cogido el móvil a lo largo de toda la sesión al menos una vez. No hay una diferenciación de los espacios y cada vez se sustituye más los espacios físicos por los espacios virtuales, creando una ficción de conexión que nos desconecta. Hablamos con nuestras amigas, por tanto, sentimos que estamos conectadas, pero no estamos conectadas realmente. Y yo creo que se puede entender bien con la viralización del peluche, del monito japonés que le dieron un peluche. ¿A que sí? ¿Veis? Bueno, porque este es el otro elemento que quería situar y es la crisis de vínculos. Claro, esta ficción de conexión que nos hace estar mucho tiempo conectadas a los dispositivos, que al mismo tiempo estamos generando una cantidad de información que rentabilizan para ofrecernos todo tipo de publicidad, porque no hay absolutamente una conversación que no tengáis que después no se ve en los productos que os publicitan, ¿a que sí? ¿Veis? A todas nos pasa. Se sustituye todas las relaciones humanas, físicas y sociales por esta ficción de conexión. Entonces, tenemos sociedades hiperconectadas, pero desconectadas en lo humano. Y esto genera una serie de carencias que el capitalismo las resuelve ofreciéndote otras soluciones. En la cuestión de los hombres jóvenes es más compleja todavía, porque además venden el relato que bien explicaba Carolina es que esto del feminismo ha ido demasiado lejos y los problemas, ese malestar que tú sientes es por culpa de las feministas. Tienes que pelearte contra las feministas. Ellas son el enemigo. Pero todas en este foro sabemos que esto no es culpa de las feministas. Sin embargo, las feministas y los feministas necesitamos generar estrategias para trabajar con esos hombres que están en duda, sin señalarlos, porque los perderemos si los señalamos. Y traerlos haciendo una pedagogía feminista, comunitaria, y yo sé que esto genera cansancio, y yo sé que esto es incómodo, y yo sé que esto en algunos foros ni siquiera me permitirían decirlo. Lo digo aquí porque sois personas jóvenes, porque estáis cerca de muchísimas personas jóvenes todos los días, en vuestro ámbito de trabajo, en vuestro ámbito de socialización, y porque seguramente en vuestros círculos se están produciendo hoy muchas conversaciones incómodas que en determinados foros no se tratan. Y esto creo que es una urgencia de intervención desde lo social, desde lo político, desde las políticas públicas, desde lo comunitario. Tenemos que ser capaces de entender cuáles son esas causas del malestar, que a lo largo de esta escuela se han dado muchas herramientas. Tenemos que ser capaces de organizar esa rabia hacia el lugar indicado, porque hoy lo está capitalizando efectivamente Vox, con toda la intencionalidad, ¿no? Y para no extenderme demasiado y para dejar alguna noción, no de optimismo tampoco, porque no quiero caer un poco en esta cosa naif, sino más bien yo creo que somos como una especie de militantes de la esperanza, quienes nos organizamos, quienes rompemos la individualidad para dar nuestro tiempo organizándonos por el bien común. Y yo creo que hay que reivindicar eso con cierta alegría, porque un filósofo decía, Deleuze, hace mucho tiempo en Francia, que al poder le interesan los cuerpos tristes porque la tristeza es más fácil de domesticar que la alegría y que la alegría tiene un potencial transformador más grande. Y yo quiero situar esto también hoy para irnos con una sensación de orgullo, de pertenecer a un colectivo
que se organiza, que se moviliza para transformar la vida de la gente. Por tanto, si yo tuviese que decir con todo el cariño y el respeto, no qué tareas tenéis que hacer, porque eso me parece fatal y muy feo por mi parte, sino tenemos que hacer colectivamente, cada una desde donde esté, yo diría que una estrategia feminista, como son las alianzas y el refuerzo organizativo, de esto habéis hablado en esta escuela con un montón de colectivos, sobre todo con los que no están aquí, porque aquí siempre hay un sesgo. Si antes decíamos que a quien le interesa tener cuerpos cansados y tristes, pues es al poder. Y que no tengamos tiempo también, porque eso aquí la reducción de la jornada laboral sería una reivindicación muy concreta y clave. O un transporte eficiente que no nos deje tener... o un transporte digno que no nos lleve el 20% de nuestro tiempo en el día, ¿no? O vivienda que nos permita tener una vida digna, ¿vale? Alianzas y refuerzo organizativo, comunidad. Porque la otra crisis de la que hablaba era la crisis de los vínculos y esta es una de las que está utilizando, y no me refiero a vínculos en un sentido clásico, esto puede ser los vínculos que consideremos, que creemos. De hecho, por ejemplo, Jóvenes hace poquito sacó alguna publicación en Instagram como reivindicando la amistad como política, pues a eso me refiero. Y no os estoy diciendo que seáis todas amigas, ojo, pero sí que seamos capaces de poner en valor esos vínculos comunitarios que sostienen la vida, y esto se hace desde lo local, desde el barrio, desde el trabajo. Bueno, ahora que hay, por ejemplo, un proceso de regulación, yo creo que nuestras sedes se conviertan en un lugar para apoyar a toda esa gente, para que entre y tenga derechos, porque todas sabemos que no hay libertad sin miedo, y cuando no tienes papeles no eres libre porque tienes miedo, es fundamental y es una tarea urgente para todos los demócratas. La otra, y ya con esto acabo, es la movilización y el conflicto. Porque, efectivamente, si nos quieren apáticos, solos, desmovilizados y desorganizados, la respuesta es justo la contraria. Es más, os quería poner en valor algunos elementos en clave internacional. Dice Carolina que ha vuelto feliz de Bruselas. Debe ser como las pocas personas, y porque está claro que se relaciona con el ambiente sindical, porque cuando vamos a los foros políticos ya os digo que eso es un erial. Entonces, quiero decir con esto, tenemos que ser absolutamente exigentes con los gobiernos, gobierne quien gobierne, también con el gobierno actual, por supuesto, pero recordemos que todos los avances que hemos tenido en este país, en gran parte, es porque tiene una capacidad de movilización ciudadana, organizativa, muy grande, muy grande. Y soy consciente de lo que digo refiriéndome a la organización sindical más grande del país. No habría ni un solo avance, y eso lo hemos visto con la posición con Gaza, por ejemplo. Fueron las personas jóvenes las que se movilizaron y se organizaron, no solo las personas jóvenes, pero también las personas jóvenes, y como esto podemos hacer un gran repaso de todos los elementos, o cómo se mantiene la defensa de los servicios públicos, de la educación pública, de la universidad pública frente al avance privatizador. Esa batalla por el sentido común que vemos a nivel global la estamos viendo también a nivel local. O los avances que se dan en el ámbito del Gobierno central versus las comunidades autónomas no es una profunda batalla permanente que estamos viendo. La estamos viendo todos los días. Entonces, ahí tenemos muchísimas herramientas para la movilización y el conflicto. Y estas, unidas a las anteriores, son efectivamente el combustible que necesitamos para las transformaciones que tenemos que producir nosotros y nosotras. Y si no lo hacemos nosotras, lo van a hacer por nosotras, y lo van a hacer en un sentido reaccionario, porque las élites son muy avariciosas, nunca van a ceder nada por voluntad propia, y porque además, como inicié en la primera intervención diciendo, las personas jóvenes han sido, son y serán, le pese a quien le pese, un motor de transformación social por un mundo más justo que no deje a nadie atrás. Tremendo final. Carlos, si quieres...
3 claves. Venga, 3 claves. Yo una cuestión que creo que tenemos que tener presentes en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en la acción sindical, ¿no? En la acción sindical en todos los ámbitos, en la sociedad, en los centros de trabajo. Nuestra disputa es por el perímetro de la democracia. Nuestra batalla es por qué consideramos democracia y qué no. Nuestra batalla la batalla sindical, es por generar las condiciones objetivas, las condiciones materiales para una democracia avanzada, una democracia profunda. Creo que esto es lo que tenemos que tener en consideración. Y pensemos, si el trabajo es precariedad, si el trabajo está individualizado, si el trabajo es obediencia, si el trabajo es supervivencia, ¿qué tipo de modelo social democrático estamos construyendo? Se puede construir bajo esas premisas del trabajo, que es una cuestión central. Sin embargo, si el trabajo y las condiciones laborales es vida digna, es tiempo, son cuidados y es futuro, somos capaces de ensanchar el perímetro de la democracia que tenemos en nuestro país. Creo que hay 3 cuestiones, se han comentado, pero voy a comentarlas muy escuetamente. 1, hay que politizar el malestar. Ese malestar que hoy se vive a nivel individual, que vivimos cada una de nosotras en nuestras casas encerradas, tenemos que convertir en un malestar, articularlo en un malestar colectivo, en un malestar de un nosotros, ¿no? Yo creo que esa es un elemento clave en un escenario, en un entorno, como hemos venido desarrollando y caracterizando, de individualización, ¿no? Creo más que nunca que son importantes las victorias que el sindicato logra, que todas y todos logramos en cualquier ámbito. Victorias que hacen que lo utópico parezca lo normal y nos permite empujar el horizonte de lo posible a través de esas victorias. Y victorias que no son resultado de gente muy inteligente, que no son resultado de 4 iluminados, sino que son resultado de la capacidad organizativa y de la capacidad de participación que tienen los afiliados y las afiliadas de comisiones obreras y los trabajadores y las trabajadoras al que los afecta. Hoy las victorias tienen que ser consecuencia de esa organización y de esa participación de los trabajadores y de las trabajadoras en el conflicto social. Conflicto, o sea, creo que el sindicato es conflicto, o sea, creo que, ¿no? Si buscamos sindicato no sé, en el diccionario, en Wikipedia, debería aparecer la palabra conflicto permanentemente, porque es a través del conflicto como provocamos estas victorias. Y no entiendo el conflicto de una manera fetichista. El conflicto no es huelga, el conflicto es una negociación colectiva. El conflicto es una acción jurídica estratégica. El conflicto es una negociación y ese conflicto participado en el que la gente, los trabajadores y las trabajadoras involucrados, es a través del cual podemos lograr esas necesarias victorias que me parece más necesario que nunca, ya digo, para empujar lo que hoy es utópico en lo normal, considerarlo normal, para empujar el perímetro de lo posible y para también, otro elemento que creo que no ha salido y creo que es importante, generar esperanza, ¿no? Creo que esas victorias se tienen que dar a través de la organización y, por tanto, creo que es importante, necesario y fundamental avanzar en densidad sindical. Mira, un elemento que puede ser controvertido. Creo que la hegemonía sin organización podría ser opinión, ¿no? Cualquiera, ¿no? Pero hegemonía con organización es poder, ¿no? Y nosotros queremos hegemonía como una organización porque queremos poder, ¿no? Y, por tanto, creo que es importante avanzar y mejorar la densidad sindical de comisiones obreras, del sindicalismo de clase, expandiendo secciones sindicales vivas, provocando una afiliación sentida y orgullosa de ser afiliado a comisiones obreras y a un sindicalismo de clase y seguir construyendo, pues, por tanto, lo que somos, que es una red de apoyo, ¿no? Creo que también es importante, y otro elemento, y están relacionados, interrelacionados, el recomponer un nosotros, como decía antes, un nosotros que ahora mismo está individualizado y fragmentado, ¿no? Hay multiplicidad de intereses, ¿no? Creo que esto, la organización de las identidades es un elemento fundamental en esta
en estas tareas estratégicas que tiene que avanzar y que tiene que desarrollar el sindicato, construir identidad de clase. Y construir identidad de clase parte también, como decía antes, del conflicto y de la experiencia de la explotación. En el día a día, en los trabajos, en los centros de trabajo, es como somos capaces de construir esa identidad colectiva. Y luego, por último, ofrecer seguridad, ¿no?, que está muy relacionado con las victorias, la esperanza y los avances, ¿no?, y disputar la idea del trabajo y la idea de las condiciones materiales, ¿no?, disputar la idea de seguridad desde las condiciones de trabajo y desde las condiciones materiales de vida y no desde un sentido punitivo única y exclusivamente, ¿no?, como se nos ofrece. Hoy la seguridad que ofrece el sindicato, que debe ofrecer el sindicalismo de clase, tiene que estar vinculada a una mejor calidad de empleo, mejores salarios, mejor red de cuidados, un mejor estado de bienestar y la posibilidad de acceder a una vivienda. Esa es la seguridad que queremos como clase trabajadora. Gracias. Voy a añadir una cosita breve que se me ha olvidado comentar antes. Mirad, hay un enorme ejemplo de cómo la igualdad interviene y hemos apostado por ella desde la propia negociación colectiva, que son los planes de igualdad. Si hace 26 años, cuando yo empecé a pasar pleitos, alguien me hubiera dicho que íbamos a tener, entendedme, una negociación colectiva, un convenio colectivo para transformar la sociedad y hablar de la igualdad en todos y cada uno de los centros de trabajo de este país, me hubiera caído de culo, ¿eh? Quiero decir con esto, el poder transformador desde las relaciones laborales, desde los salarios, desde sentarnos en una mesa y ver un diagnóstico de qué pasa en esta empresa. Vamos a solucionarlo y a proponer desde la negociación colectiva, que supone el plan de igualdad, soluciones a la empresa para que estas discriminaciones, que son reales porque las vemos en un papel, y digo esto porque vosotras todos, incluso alguna vez lo habréis incluso reflexionado y compartido, en esta empresa no hay desigualdad, porque aquí cobra todo el mundo lo mismo. A mí eso me lo dicen por todas partes. Digo, hombre, no va a poner que la de las gafas cobra menos en la tabla. Pero sí que tenemos categorías profesionales que discriminan por X, sí que tenemos intervenciones en la salud y en la prevención que tienen que discriminar porque la salud de las mujeres no es la misma que la de los hombres. Sí que tenemos complementos salariales que no percibimos porque decíamos antes que no tenemos tiempo para poderlos percibir y supone un 34% de nuestro salario. Eso es intervenir en esas condiciones de vida y en ganar el relato y, por tanto, ganar las hegemonías. Por tanto, es decir, desde el mundo del trabajo y desde las tres cosas que nos constituyen en este momento como sociedad y que tenemos que ganar, que son el salario, la igualdad y el techo. Pero, efectivamente, eso, claro que podemos construirlo desde la relación laboral y, desde luego, sintiéndonos clase trabajadora y desde el propio sindicalismo. Y termino con una cosa. Oye, la frase esa de ¿cómo es eso de la esperanza? De la militancia de la esperanza, yo sí soy un poco naif, por eso me pongo chaqueta rosa y eso. La militancia de la esperanza, que es una frase preciosa, claro que tiene que ser un leitmotiv. Y mirad, decía lo de Bruselas, porque, os digo por qué. Porque, aunque efectivamente es desastroso salir de los Pirineos, como en el franquismo, salvo que en el franquismo nos liberó, también os digo que mi autoestima de país y mi autoestima de organización sindical, y me dice Jorge que sí, que también frecuenta las salidas de los Pirineos, sube estrepitosamente cuando salgo de este país. Y sube porque yo veo muchas organizaciones sindicales y ya os digo que lo que construye esta organización sindical, y yo no quiero afear a nadie, o también, no lo construyen otras.
Y también, probablemente, porque esta organización, entre otras cosas, nace para oponerse a la represión franquista. Y probablemente hemos aprendido, efectivamente, de lo que supone aplastarnos desde lo colectivo. Pero os digo, cuando vamos a las reuniones de igualdad, aquí que hay un miembro del Gobierno, que es nuestra querida Marga, España en este momento es un mito, hablando de derechos y libertades en favor de las mujeres. Un mito. Y yo me he recorrido países de Europa y hemos hecho una entrevista para la BBC, que eso da un caché. Eso lo vamos a poner en el currículum ese, que solo me ha puesto que soy madre de familia numerosa. Y vamos a poner, y mujer que está hasta el coño, pero nos ha parecido. ¿A que sí? Lo pusimos por escrito, pero nos ha parecido fatal. Nos hemos rajado. ¿Nos hemos rajado? Aunque está muy bien hablar de los coños en este momento, ¿eh? Porque ya os voy a decir, por tanto, os digo, claro que tenemos que subir la autoestima de país. Si no puedo bailar, no es mi revolución. Y la revolución de la igualdad tiene que ser de gente que ganamos la calle, que en las manifestaciones de Gaza yo he visto montones lideradas principalmente por gente muy joven. Las manifestaciones, esa Greta Thunberg, se llama así, ¿no? Eso se dice así. Bueno, son gente profundamente joven, que el respeto a la identidad y en la lucha contra la LGTBI-fobia en los institutos está protagonizada por gente muy joven, y eso significa que yo no me resigno a pensar que vamos a ganar la batalla y que vamos a ganar la lucha. Las últimas elecciones, y yo me atrevo a decir, porque es cierto, la ganamos las mujeres que paró a la derecha, y este golpe lo vamos a hacer también nosotras y vosotros y vosotras. Solo es que, claro, después de Carolina, a ver quién se atreve. No, solo quería apuntar porque me había dejado una cosa y menos mal que Carlos ha estado ahí hábil, porque si no nos pasábamos de cenisos. No, con toda esta reflexión, ¿no?, de mientras que el capitalismo nos ofrece soluciones a través de este optimismo cruel de esfuérzate, haz todas estas cosas y nos vende productos aprovechando, claro, era por situar esta idea, ¿no?, de militar la esperanza. ¿A qué narices se refiere esto? A la esperanza. Hay autoras como Rebecca Solnit que la reivindican como un motor para el compromiso activo, ¿no? Mientras el optimismo es un elemento de espera pasivo a ver qué pasa en cosas, la esperanza nos sitúa en un lugar de qué podemos hacer nosotras para avanzar en esa transformación. Y la otra idea, que también la situaba Carlos y que me he dejado de mi intervención, es que, siguiendo con esta idea de politizar el malestar, Alicia Valdés también nos invita como a reflexionar con esta idea de ideas no totalizantes, porque a veces esto puede conducir a la parálisis. No pocas veces hemos escuchado esta idea de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero, sin embargo, antes, igual que os preguntaba, ¿por qué el 20% obtiene una atención mediática impresionante? ¿Por qué las miles de experiencias transformadoras que pasan hoy en nuestro día a día están absolutamente invisibilizadas? Porque efectivamente, si éstas adquiriesen una visibilidad mayor y ayudasen, como decía Carlos, a mover ese horizonte de posibilidad, todas terminaríamos en esas coordenadas de pensamiento, ¿no? Entonces, y ya con esta idea quiero acabar también, porque seguro que en vuestro día a día veis muchas cosas que frustran, y en esta misma semana teníamos varios encuentros con los temas de entornos digitales, y lo que nos decían las compañeras es que estamos cansadas de poner siempre el cuerpo e intentarlo. Y creo que también eso es
Creo que también para eso es importante la organización sindical, las organizaciones colectivas, para tener la certeza de que podemos sentirnos cansadas y podemos parar si lo necesitamos o podemos frenar el ritmo o apoyarnos mutuamente o sostenernos, mejor dicho, porque con la idea esta de la autoexigencia también nos agotamos a nosotras mismas y desde ese agotamiento no somos capaces de imaginar ninguna salida positiva, ¿no? Entonces, con esta idea quiero acabar para decir que efectivamente hasta llegar al horizonte de sociedad que aspiramos, hay muchos de esos pasos que ya vamos recorriendo y que no serían posibles sin las luchas colectivas diarias que damos y que a veces pararnos a poner eso en valor también nos permite tomar aire y decir, sí podemos hacerlo, cuando nos juntamos lo hacemos y ahí cobra mucho sentido todas las intervenciones de reforzar la fuerza, la densidad sindical que decía Carlos, que es mucho más técnico y siempre te sitúa el marco y el horizonte, como una necesidad imperiosa. Y para la juventud, en este caso, mucho más, ¿no? Carolina situaba, ¿no?, los avances del SMI, que, por cierto, beneficia especialmente a mujeres y jóvenes. Pues el salario mínimo interprofesional no habría sido posible su subida sin el binomio de gobiernos progresistas y acción sindical, porque la patronal no apostaría nunca por eso. Y efectivamente, claro que hay una brecha de salarios impresionantes, claro que la vida ha subido más que los salarios, sí, pero estaríamos muchísimo más jodidos si no estuviésemos dando esas batallas, ¿no? Y el otro elemento que quiero situar aquí es ¿por qué cuesta tanto que salga el Estatuto del Becario? Pues vaya, para sorpresa de nadie, ese grupo social no está organizado, no está movilizado. Y los becarios, mientras son becarios, no denuncian porque su aspiración es poder ser contratados y entonces tampoco les vamos a depositar la responsabilidad a ellos en solitario, pero sí deberíamos trabajar en alianza para conseguir organizar a todo ese colectivo. Porque además esta es una brecha muy clara y es que sigue. Por supuesto que la reforma laboral, igual que el salario mínimo interprofesional, ha mejorado muchísimo la calidad del empleo juvenil en este caso, ¿no? Queda todavía mucho, pero en cualquier caso, la deuda sigue siendo la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, que generalmente la hacen desprovista de derechos y eso genera unas subjetividades subalternas que son más proclives a la explotación. Por tanto, ahí está la brecha. Quería acabar con esto, y perdón, porque el día 2 de marzo vamos a presentar un instrumento que no puedo decir en este momento cuál es, Carlos y Pau sí lo saben, pero que necesitamos todo el apoyo del tejido sindical para justamente organizar este grupo, este colectivo de becarios, falsos becarios, exbecarios, con el objetivo de empujar para que ese estatuto del becario sea una realidad. Y no lo podemos hacer solos. Necesitamos hacerlo con el binomio de la movilización colectiva y, por supuesto, espero que contemos con todas vosotras para hacerlo. Muchas gracias. Como podréis ver, estamos cerrando la mesa. Como podréis intuir también, vamos mal de tiempo. No hemos podido leer las preguntas que habíais pasado algunas de vosotras, pero creo que muchas han sido resueltas a lo largo de la mesa. Y tengo la responsabilidad de cerrar un poco esta última mesa de la Escuela Confederal de Juventud, y digo responsabilidad porque lo de anoche nos está pasando factura a todos y a todas, a mí también. Hemos pasado 2 días y un poco más hablando de temas que nos interesan, de comunicación, de vivienda, de migraciones, antirracismo, de nuevo sindicalismo y hoy de hegemonía. No es casualidad que hayamos organizado así las mesas, porque en realidad todo forma parte de una misma lucha y de una misma pelea, porque hegemonía, más allá de ser una bonita palabra académica, nos dice, como hemos podido ver a lo largo de la mesa, quién manda cuando nadie mira,
quien decide, como decía en el principio, qué soñamos, qué tenemos, qué creemos que es posible, y hoy el capital ha conseguido que millones de personas piensen que la precariedad es normal, especialmente si eres joven, que no tener casa, no poder emanciparte es normal, especialmente si eres joven, que trabajar toda la vida y no llegar a fin de mes es normal, y además también es normal últimamente que a pesar de trabajar toda la vida y no llegar a fin de mes, enciendas la tele y te encuentres a señores cuestionando si debes o no cobrar una pensión, y creo que aquí los jóvenes también tenemos que ser dique de contención ante eso y ante esa guerra intergeneracional que están intentando poner en la agenda para dividirnos. Y también que organizarse es peligroso, es otra idea que se ha conseguido normalizar. Y todo esto no es casualidad, ya lo hemos visto, es hegemonía de clase, es el poder cultural del capital, y nuestra tarea como sindicalismo es combatir todas estas ideas y construir otra hegemonía, una hegemonía donde lo normal sea tener derechos, donde lo normal sea tener vivienda, donde lo normal sea tener tiempo para vivir, tener tiempo para cuidar si quieres cuidar, donde lo normal sea también organizarse colectivamente. Y el sindicato aquí no es únicamente un instrumento de negociación, de mejora inmediata de las condiciones materiales de la clase obrera, sino que también es, y lo solemos decir, una escuela de democracia. A las pruebas me remito, ¿no? El sindicalismo es un espacio donde la gente aprende por la vía de los hechos que juntas somos más fuertes, y es también, no he encontrado una expresión mejor, es un poco rara, una especie de laboratorio de futuro, ¿no? Porque cuando organizamos una huelga no solamente estamos consiguiendo mejoras materiales, sino también enseñamos que el conflicto, lejos de la demonización que venden y que señalaba Carlos, sirve, y que el miedo puede cambiar de bando, y lo pueden tener también los poderosos y los que están acostumbrados a repartir la riqueza como ellos quieren. Cuando luchamos también por la vivienda, por el feminismo, por el antirracismo, no estamos haciendo políticas identitarias como ya creo que estamos hartos y hartas de escuchar, sino que estamos ampliando la clase obrera real, que es también diversa, que está viva y que es actual. No hay hegemonía, lo decía Carlos antes, sin organización, no hay hegemonía sin conflicto, sin victorias materiales, también lo decía Carolina, que demuestren que la política sirve para mejorar la vida. Pero tampoco hay hegemonía sin relato, sin que digamos a la gente no solamente contra quién luchamos, sino para qué luchamos. Y esta escuela no es solamente un evento anual, sino es una inversión, es un proyecto estratégico, porque aquí se están formando los cuadros militantes, organizadoras y organizadores que van a disputar el poder en los centros de trabajo de todo el Estado, y espero que también después de la mesa de comunicación en las redes sociales. Y como Juventud Sindical tenemos varias tareas, pero sobre todo una tarea histórica, que es demostrar que el sindicalismo no es pasado, pese a lo que pretenden hacernos creer, sino que es futuro, que la clase trabajadora no es nostalgia, sino que somos la mayoría social ahora, aquí, en el presente, y que la organización colectiva no es un resquicio, como nos quieren hacer vender, un resquicio del siglo pasado, sino que es la herramienta de lucha social real que tenemos para el siglo XXI. No nos resignamos, no aceptamos que el neoliberalismo sea el horizonte, no aceptamos que la extrema derecha marque la agenda, ni tampoco vamos a aceptar, recogiendo lo que señalaba Carolina, que nos gobiernen dentro de un año o de 4 o de 20, 4 niños pijos con apellidos compuestos que no han dado un palo al agua en su vida. No aceptamos. No aceptamos que ese sea nuestro destino generacional, y por eso vamos a disputar la hegemonía en cada espacio en el que estemos, vamos a organizar a nuestra gente, vamos a construir poder sindical desde el sindicato, y como decía Gramsci, no se puede hablar de hegemonía sin citar a Gramsci en algún momento, me ha tocado a mí. La crisis consiste
en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Nuestra tarea, a partir de mañana, es hacer nacer lo nuevo. Así que muchas gracias a los ponentes, tanto de esta mesa como de la anterior, y a seguir organizándonos. ¿Puedo decir una última cosa? ¡Vivan las comisiones obreras! ¡Viva!